Bueno, la idea es la siguiente, como comentaba recién Estela, yo voy a hacer como una introducción, pero la idea es que ustedes también participen, comenten, ¿sí? Pueden dar ejemplos, sugerencias, por supuesto también testimonios. La temática que hoy nos convoca tiene que ver con el bienestar, y en la charla de la mañana, en un momento se hablaba, ¿no?, de la importancia de generar, o qué era lo que los padres por ahí tenían en cuenta al momento de seleccionar una institución educativa. ¿Y se acuerdan cuál era una de esas 5 que dijo? Que el niño esté feliz, exactamente, ¿sí? Hoy en día se habla mucho del bienestar. Los que me conocen por ahí de otros espacios, acá hay muchos colegas que nos conocemos hace muchos años. Yo me dedico a la innovación en educación, y en algún momento trabajaba mucho con la inclusión de tecnología. ¿Sí? ¿Se acuerdan que estaba en un momento el paradigma que la innovación iba por ahí, ¿no? Y ahora ya hace unos años que empecé a trabajar más, y la pandemia fue determinante para mí, con innovación, pero más puesto el foco en lo humano. Hoy y ayer se habló mucho, ¿sí?, sobre la importancia del desarrollo humano y del desarrollo integral. Y tal vez el bienestar, entre comillas, es una excusa, por decirlo de alguna forma, para poner el foco más en lo humano y en cómo nos sentimos, ¿no?, dentro del ámbito educativo. Y acá me gustaría empezar, que seguramente algunos de ustedes usan esta técnica, ¿sí?, como con el check-in, ¿no? Es decir, ¿cómo estamos? Yo recién les preguntaba cómo estamos. Y acá la invitación es, yo los veo a muchos que están con la pierna cruzada, ¿no?, que están como... Acá la invitación también es a hacer como un chequeo general, ¿sí?, de cómo estamos sentados, si estamos relajados, ¿no?, si hay alguna parte del cuerpo que esté tensa. Y algo importante y que tiene que ver también con el movimiento, ¿cómo está nuestra respiración? ¿Sí? Si estamos agitados, si está la respiración corta, la respiración lenta. Y la invitación también es a que tomen, algunas me encanta, me encanta. Ella ya cerró los ojos, ya sabe de lo que estamos hablando. Que tomen respiraciones profundas, ¿sí? Y que puedan también encontrar como un espacio, ¿no?, de abrir más los hombros y de estar más presente. Hoy en día se habla mucho de eso también, ¿no?, de estar presentes. Y ahora la invitación es, si tendrían que elegir una de estas imágenes para decir cómo están, ¿cuál elegirían? A ver, ¿quién se anima a empezar? Son obras de arte, las deben conocer más de una. A ver, feliz pero cansada. ¿Y qué número sería? Feliz pero... Más el 6. Bueno, ¿quién más? A ver. El 5, dicen por acá. Y esto es interesante también, y la invitación es, cuando hablamos de bienestar, ¿de qué hablamos, no? Es decir, cuando seleccionamos estas imágenes, ¿qué parámetros tenemos en cuenta? ¿En qué nos basamos? ¿Cómo nos sentimos ahora? Tal vez para uno pueden ser algunos indicadores, para otro pueden ser otros indicadores. Y acá la invitación tiene que ver con eso, ¿no?, con las dimensiones también que tiene el bienestar. Hoy en día se habla mucho que el bienestar tal vez, está más orientado al estado físico, que por supuesto está bien, ¿no?, de cómo estamos. Hoy en día se fomenta mucho hacer actividad física, mucho foco en la alimentación. Pero ¿qué pasa también con nosotros, con las emociones? ¿Cómo gestionamos las emociones, ¿no? Y se habla poco también del clima. Hoy el orador anterior, no me puedo acordar el nombre, hablaba del clima laboral o del clima áulico.
Tal vez estamos más acostumbrados a hablar o se habla más de clima en las empresas. Vieron que se premian a las mejores empresas donde son, ¿no?, el mejor lugar para trabajar. ¿Y qué pasa si esto también lo empezamos a llevar a las escuelas? ¿No? ¿Alguna vez medimos el clima de nuestra aula, el clima de nuestra institución? ¿Y qué pasa si nos miramos entre nosotros como grupo? ¿Cuál elegiríamos de todas estas? ¿Sí? Entonces la invitación tiene que ver con esto, y que también a mí me pasaba mucho, bueno, ahora soy profesora más virtual que presencial, pero cuando era más presencial, para mí era muy importante saber cómo estaban, cómo se sentían, porque también eso iba a ser clave de si lo que íbamos a trabajar en ese espacio, ¿sí?, iba a ser realmente como un aprendizaje o iba a ser simplemente algo que escuchaban y dejaban pasar, ¿no? Entonces la invitación de este espacio tiene que ver con eso también, con generar o que se puedan llevar algunas estrategias, ¿sí?, para trabajarlas en el aula. Y ayer Pepe hablaba también de la sala de profesores. ¿Qué pasa si en la sala de profesores empiezan a pasar estas cosas? Por lo menos al inicio de la mañana, al inicio de la tarde, ¿no? Hacer como este chequeo de cómo estamos. No, es para el otro lado. Porque hoy en día la neurociencia tiene mucha evidencia, y ustedes lo deben haber escuchado también, que un aprendizaje que está atravesado por una emoción, ¿sí?, se recuerda mejor o facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y también esto que es impactante también, ¿no?, que yo también veo al otro según cómo estoy, ¿no? Hoy en día se habla mucho también de los sesgos que tenemos. Entonces, es interesante también como docentes de cómo estamos, ¿sí?, cómo ingresamos al aula. Ni que hablar como directivos. Se habla de liderazgo también. Entonces, también para un buen líder también debe tener esta posibilidad de poder generar espacios, hablaban hoy de espacios de confianza, ¿no? Y esto de preguntarle al otro de cómo estás, de poder hacer una revisión es importante. Y lo deben recordar, ¿sí? ¿De qué película es? De Avatar, que hablaba mucho, ¿no?, de te veo, en lugar de decir ¿qué? En lugar de decir de te amo o te quiero, era como te veo, ¿no? Entonces esto es como ver al otro, ¿no? Es como, y que el otro se vea también a sí mismo. Y algo que me parece importante también empezar a generar en las escuelas es como los guardianes de bienestar. Nosotros estamos muy acostumbrados a hablar más del malestar que del bienestar en las instituciones educativas, ¿no?, en general. Y esta es una propuesta que yo generalmente lo que hago, si tuviéramos más tiempo, poner el nombre de todos en una bolsita. Imagínense que somos del mismo lugar, que trabajamos en el mismo lugar, y suponte que ahí me sale el nombre de ella. Entonces, bueno, durante un tiempo yo voy a ser guardiana de su bienestar y le voy a preguntar qué significa o qué es lo que ella necesita, ¿sí?, que yo esté atenta o que yo colabore con ella para generar ese bienestar. Esto, hacerlo con los docentes, hacerlo también con los estudiantes, es clave. Ya en el verano trabajé en algunas instituciones educativas que lo empezamos a hacer con los docentes, porque lo que estaba pasando, y hoy también se dijo, ¿no?, de que hay como, bueno, después de la pandemia hay mucho, ¿no?, estrés o mucho burnout también. Entonces, bueno, la importancia de ser cuidadores del bienestar propio primero y después también de los otros, ¿no? Y algo importante también, yo les decía que tal vez cuando hablamos de bienestar pensamos más en lo físico, en la actividad física o en la alimentación, pero es bueno ver cuáles son las dimensiones del bienestar, para poder llevar o para poder trabajar o para poder ampliar también la mirada de todo lo que implica cuando hablamos de bienestar dentro de la escuela,
¿sí? Y ahora acá abro el espacio para quien quiera compartir, sumar sobre la visión del bienestar, si hay alguna actividad que llevan adelante o cómo se les ocurre de lo que venimos conversando hasta acá que lo podrían trasladar a sus espacios de trabajo. Y quien hable sería bueno que se presente y que pueda hablar a todo el público. Allá está la cámara, me pidieron especialmente también que puedan mirar hacia allá. A ver quién... Sí, ahí va el micrófono. Si te podés parar, decir tu nombre. Vamos a dar un fuerte aplauso por romper el hielo. ¡Vamos! Que sirva. Hola, hola. Bueno, mi nombre es Claudia, soy la directora de un CFI en Ramos Mejía. Sí. El colegio se llama Nuevo Día. Y con respecto a esto que vos decís, consideramos que en realidad, ya sea los alumnos, o sea el personal, o sea la parte, digamos, incluso de la gente que sostiene, ¿no? Todo lo que tiene que ver con desayunos y demás, nosotros lo que hacemos es una especie de escaneo. Primero, cómo vienen los chicos. Es decir, tenemos lugares estratégicos donde nos repartimos el cuidado de los chicos y los recibimos personalmente. Entonces vamos escaneando y como ya los conocemos, hoy vino mal, hoy vino contento, hoy vino alegre. Entonces vamos anticipando el clima para que pueda realmente aprovechar la clase. Si vemos que un alumno vino mal, hola, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Querés venir a hablar? Generalmente buscamos a alguien con el que tenga mejor vínculo, que a veces puede ser su docente, a veces puede ser alguien del equipo directivo, porque el equipo directivo está continuamente en los salones y acompañando. Y los directivos lo hacemos con los docentes. Excelente. Entonces, yo a la mañana cuando llego, o el que esté, digamos, a cargo de saludar, que es repartido, lo que hacemos es escanear también cómo están los docentes. Y muchas veces, bueno, ¿cómo estás? El docente te puede decir bien, no me parece. Si querés hablar, sabes que tenés un espacio. Entonces ya empezamos así, como resolviendo algunas cuestiones bien tempranito, ¿no? Porque si no, eso viene como lleva a, o sea, obtura de alguna manera los espacios de aprendizaje, entonces tratamos de resolverlo de esa manera. A veces las intervenciones salen muy bien, a veces salen más o menos, pero lo importante es que se puede hacer, ¿no? Es como un ejercicio a la mañana, antes de empezar lo diario, como para... Bueno, ver qué está pasando. Sí, lo importante es sostener, porque a veces no estamos acostumbrados a este tipo de, ¿no? de que sucedan estas cosas. Entonces es interesante que ustedes lo sostienen hasta que después ya empieza a ser como parte, ¿no? de la rutina y van generando esa confianza que hoy hablaban a la mañana, para que pueda ser un espacio, ¿no? donde yo puedo decir cómo estoy. Sí. Sí, y también, a ver, este ejercicio hace que pase al revés. El otro día un alumno me dice, Claudia, ¿puedo hablar con vos? Y digo, obviamente, en privado, porque acá hay mucha gente. No, vamos a la oficina. Entonces yo mientras entraba le decía, bueno, ¿qué pasa? No, me dice. Primero sentate, relájate, hace om y después me escuchás. O sea que esta cuestión es como que también la población ya sabe cómo es, digamos, el intercambio y él lo aplicaba conmigo. Pues decía, no me vas a atender parada. A ver, sentate y hagamos las cosas bien, ¿no? Es difícil de sostener porque es una escuela con mucho alumnado, tenemos más de 150 chicos, pero digamos, me parece que se pone sobre todo y en principio lo humano, ¿no? Y a partir de ahí empezamos como a trabajar y poder sostener. Se habló mucho hoy de inteligencia artificial, ¿no? Y esto que decíamos, la invitación a casa es empezar a hablar también de inteligencia humana, ¿no? Se habla mucho también de inteligencia emocional, pero bueno, no somos solo emociones, por eso también la invitación es a tener como una mirada más amplia de cuando hablamos de bienestar, de qué estamos hablando, ¿no? Pero bueno, muy bueno. Sí, y otra de las cuestiones que resulta muy difícil porque yo siento que hay que tener un buen posicionamiento. ¿Puedes mirar un poquito para allá también? Sí, es el hecho de,
A ver, cuando uno siente que el clima institucional está raro, hacer una investigación, convocar a la apertura de que el otro pueda decir y poder escuchar la crítica. Eso es lo más difícil. Pero cuando uno logra eso, tenés un montón de trabajo ganado. Yo el otro día tuve una entrevista con una docente que no acordaba con lo que habíamos dicho. Entonces me lo dijo de una manera y yo le digo, ¿vos te acordás que yo soy la directora, no? Bueno, entonces nada, pero en ese intercambio podemos conciliar. Decir, mira, esto está puesto por esto, pero si vos tenés otra mirada, lo podemos conversar. Deja que lo piense con mi equipo directivo y vemos si se puede reformular esto que vos estás... Pero eso es muy difícil, poder escuchar la crítica. Y es ahí donde realmente uno, da un paso como directivo en el sentido de que tiene que fundamentar algunas decisiones, pero también tener un oído abierto porque quizás lo que el otro aporta es más interesante de lo que uno pensó. Totalmente. Creo que es lo más difícil de poder lograr, pero bueno, una vez que se logra uno siente... Es un camino a recorrer, ¿no? Es un camino para iniciar, para recorrer, y lo bueno que vos decís, esto de poder conversarlo con mi equipo, ¿no? Esto también de no perder de vista de que son conversaciones que también se abren para que puedan participar otros. ¿Alguien más quiere comentar? Sí, pasale el micrófono. Yo ya te miro y me das una paz. Buenas tardes. Soy Mirta Álvarez, directora del Instituto La Metro de acá de Córdoba, de nivel superior. Sí. Hay tecnicaturas superiores, cine, sonido, fotografía, diseño gráfico. Lo comento porque, tiene algo particular y por ahí lo que voy a mencionar se puede sentir medio raro, pero entiendan que el alumnado también se presta para esto, ¿no? Sí. Ya hace unos años, yo particularmente comencé a practicar técnicas de respiración, meditación, hace muchos años, como 15 años, y tuve la suerte de ingresar a la escuela y poder llevar esto como algo particular, digamos, y compartirlo con los colegas. Pero hace 3 años, 4, comenzamos con una organización que se llama Sky Campus, que trabaja por el bienestar estudiantil, enseñando técnicas de respiración. Ellos vinieron a la escuela y dentro de lo que es el cursillo de ingresantes, le dan a los estudiantes un cursillo, unas técnicas de respiración, ¿no? Y el nombre es muy, muy particular, Vivir sin estrés. Y creo que el estudiante pueda entender que el éxito de su vida estudiantil no va de la mano con el estrés, sino que también puede tener éxito y vivir y disfrutar todo ese proceso educativo, es fundamental, ¿no? Así que actualmente, tanto primero, segundo, tercero han tenido ya ese cursillo en sus inicios. Hay un desafío y que es el sostenerlo, ¿no? La semana que viene está preparada una meditación en la escuela también masiva, abierta a la comunidad, pero digo que esto es un desafío día a día, porque todos los días tenemos desafíos diferentes, todos los días tenemos preocupaciones diferentes, y y la escuela tiene un quehacer, ¿no? Pero considero de que justamente tiene que ver con todo eso que vos mencionabas, ¿no? El ámbito emocional, intelectual, físico, todo va de la mano. La respiración es clave, dicen que es el control remoto de nuestro sistema nervioso, ¿sí? Por eso es importantísimo tener como ese chequeo de cómo estoy respirando. ¿Te animás a hacernos una...? Sí, claro. Dale. A ver, ¿qué es lo que hacen en la escuela? A ver, que nos... Lo iba a hacer yo, pero me encanta que lo hagas vos. ¿Se animan a cerrar los ojos? Fíjate cómo están tus pies, apóyalos. Si tenés piernas cruzadas, apoya los 2 pies. Estira los deditos. Sentí cada dedo. Apóyalos, apoya el talón. Si las manos están contraídas, pone las palmas hacia arriba, sobre tus piernas. Y anda escaneando, así como nos decía la colega recién, anda escaneando tu cuerpo. Recorre los pies, tobillos, pantorrillas, rodillas,
los muslos, los brazos, las manos, el pecho. Inhala bien profundo y exhala. Relaja los hombros, el cuello. Escanea toda tu espalda. Apóyala suavemente en la silla. Relaja el cuello, la cabeza. Inhala una vez más y solta. Solta. Deja ir todo, todas tus preocupaciones. Y relaja la cara. La mejor técnica de relajar la cara es con una gran sonrisa. Toma conciencia de todo el cuerpo y relaja. Inhala profundo y exhala. Sos paz. Sos felicidad. Toma una inhalación profunda. Exhala todo el aire. Toma conciencia de tu cuerpo. Toma conciencia del ambiente. Y muy lentamente vuelve a abrir los ojos. Más de una vez en estos momentos no da ganas de hablar, pero sí te puedo preguntar, si pudieras decir, ¿cómo está tu mente ahora? ¿Cómo harías con la mano para representarla? Así, 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 así. No, ¿no? La verdad que celebro que esto empiece a suceder. No, está comprobado, no sé si lo conocen a Stanislao Banrach, que él habla mucho hoy en día de la importancia de la respiración, de la meditación. Y fíjense, es como prepararnos también, si fuera el momento de iniciar una clase, ¿cómo estamos ahora? Si tendríamos que empezar, ¿no? Estamos presentes, estamos relajados, conscientes. Entonces es muy importante llevar, es para el otro lado, llevar este tipo de técnicas y de estrategias. Se habrán dado cuenta que usé un cuenco tibetano, ¿sí? En pandemia vieron que en pandemia cada uno veía cómo podía estar lo más armonizado posible y ahí empecé a
investigar sobre los cuencos. Cerca de mi casa empezaba a ver meditación con cuencos y bueno, fui, después me compré un cuenco, después me compré otro, me formé y ahora a mis clases llevo el cuenco y hago algo parecido, ¿sí? Porque también está comprobado que el sonido o las vibraciones también nos generan. ¿Qué les pasó con el cuenco? ¿No? Es como que invita a que uno pueda también relajarse. No voy a profundizar mucho en esto porque ustedes tienen mucha claridad y no quiero que perdamos el hermoso estado en el que estamos, pero el porqué también de la importancia. Muy bueno, tiré un aroma, exactamente, sí. Los aromas también, y hoy lo decían en la charla, ¿no? De lo que genera. Gracias por traerlo. El olfato es el único sentido que directamente, digamos, no tiene como un proceso de análisis. ¿Vieron cuando uno siente, no sé, me hace acordar a los postres de mi abuela o cómo cocinaba mi mamá? Son aromas que nos quedan como, ¿no? Como muy en la memoria. Yo trabajé muchos años en colegios, que hoy me encontré con no hay que decir exalumno, con un alumni. Nos emocionamos porque bueno, él se acordaba, yo aromatizaba el aula en esa época, pero lo hacía porque era un colegio de varones y de septiembre a octubre pasaban cosas. Y ahí igualmente descubrí el impacto que tenía. Ellos entraban todo y era como que, ¿no? Como que los ayudabas a pasar a otro estado, ¿no? Y así lo fui comprobando. Entonces empecé a usar muchos aromas también. Y bueno, esto es preventivo, empezar a hacer eso en algunos casos, y ya en algunos casos que duele y es alarmante, ¿no? Y fíjense que para el 2030 ya se está determinando que la depresión va a ser una de las enfermedades más frecuentes, ¿no? Entonces, si en la escuela no empezamos a tomar, ¿no?, medidas, no empezamos a tomar acciones preventivas, tanto para nuestros estudiantes como para nosotros también. Como decía al principio, nuestro estado de ánimo también se contagia. No es lo mismo una persona que entra a un lugar así, ¿no?, sonriendo, que entra alguien, ¿no? Es decir, te invita a... Yo hoy le veía la cara a ella y era como, ¿no? Te invita, digamos, o emocionalmente te despierta otras cosas. O qué pasa el docente que está apurado, ¿no?, que da clases, bueno, tengo que cumplir, tengo que ir rápido. Entonces es importante, insisto, empezar a incorporar este tipo de actividades. Esto es otro de los datos también. Fíjense que al momento de tomar una persona o de hacer el proceso de reclutamiento, algo que se valora mucho es la manera de ser, ¿sí? Y la manera de ser tiene que ver mucho con el carácter, tiene que ver mucho también con el temple. A veces nos pasa, a ustedes les debe pasar que personas que con un currículum impecable, pero después, ¿no?, o le cuesta trabajar en equipo o tiene estados de ánimos, ¿no?, bastante cambiante. Entonces hoy se valora mucho esto, la manera de ser. Y este tipo de prácticas también invitan al autoconocimiento, ¿no? Esto del chequeo enseguida, bueno, ¿por qué tengo esta cara? ¿Qué me está pasando? ¿Dónde...? Sí, yo hoy a la mañana en un momento me di cuenta que estaba sentada toda estresada, ¿no? Y eso que tengo práctica de estar, bueno, cómo está mi cuerpo, estar presente, pero hay momentos que, ¿no?, que uno se deja llevar de otras cosas. Y algo que también es importante tener en el ámbito educativo, empezar a generar los llamadores de bienestar. Me gusta llamarlo así, ¿sí? Estos como indicadores, ¿sí?, que me invitan a que sucedan otras cosas dentro del aula. Entonces, vieron que generalmente hay un kit de primeros auxilios en los colegios. Y entonces, algo que a mí me gusta trabajar mucho con los docentes es generar también un kit de bienestar, donde estén estos llamadores de bienestar. Me pasó una vez que fui a Chubut, y vieron que en Chubut hay mucho viento, mucho frío. Me acuerdo que visité una escuela hospitalaria
y tenían en un lugar, como de la sala de maestros, un lugar lleno de cremas. Claro, cremas de manos, cremas la cara, pero ¿era por qué? Porque claro, ahí le castigan tanto el viento y demás, pero era un momento que vos las veías y viste, era como con un cuidado, ¿no? Era un gesto y decían que se turnaban entre llevar cremas entre los distintos docentes y probaban nuevas marcas. Bueno, no sé, era como un espacio que invitaba al autocuidado. Yo, por ejemplo, digo que siempre tengo un kit de bienestar, el aroma es uno, siempre tengo un aromatizador, los que han trabajado conmigo saben que yo de donde voy aromatizo. El cuenco empezó a hacer también, a ser parte de ese kit de bienestar, pero acá lo importante es llegar a acuerdos, ¿no? Con los estudiantes. Bueno, ¿qué necesitaríamos? Acá ya están, mira, acá ya están planeando qué kit de bienestar. ¿Quieren compartir lo que están? A ver, ¿qué pondrían en un kit de bienestar? ¿Qué pondrían? A ver, cuenten, ¿qué pondrían en un kit de bienestar? Para el aula o para, si es un equipo, no sé, un equipo docente. A ver. Ah, la pelota, sí, sí. La música de fondo. Sí. Vieron que hay muchos profesores que están empezando a usar la música para cuando hay un momento de alguna actividad, incluso para hacer evaluaciones. También está comprobado que cuando usan alguna música, digamos, más relajante, ayuda mucho. ¿Qué más? ¿Cómo? La fuente de agua. Juegos para descontracturar. Totalmente, sí, sí. ¿Qué más se les ocurre? Pausas activas. Me gusta que sea algo que no sea solo físico, tal cual. Contanos un poco para qué son las pausas activas. Sí. Porque también está comprobado, hoy en día la neurociencia la verdad que nos da mucha información de cómo funciona el cerebro, ¿sí? Y bueno, dicen que cada 20 minutos es necesario, ¿no? Hacer alguna pausa y a veces hoy que hicimos esa coreo tampoco es inocente, esa coreo también es como una pausa activa, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque el cuerpo está, en el aula es como, Aldana lo deben conocer, no me acuerdo el nombre, Hernán, vieron que Hernán tiene esta charla tan genial que entra, una charla TED, después búsquenlo lo que no los conocen, que entra como una cabeza enorme, ¿no? Y dice que, bueno, que en el aula uno lo único que ve es como lo único que funciona generalmente es la cabeza, y que parece que el resto del cuerpo no existiera. Entonces, él, como, bueno, él también habla mucho de la neurociencia, nos invita a los docentes, ¿sí?, a que también el cuerpo sea parte, ¿no? Y bueno, eso creo que mañana van a tener a un orador que va a hablar sobre el cuerpo en movimiento. ¿Cómo? Excelente. Sí. ¿Lo escucharon? Eso también está bueno. Hay, en la diplomatura me acuerdo una directora que era parte de la diplomatura, todas las mañanas entran bailando. Y los directores son los primeros que están bailando y los reciben a los estudiantes así. Algunos entran, a veces suben video, viste el adolescente que dice no quiero, no sé qué, el otro que se engancha, y bueno, y van generando ese hábito hasta que las familias primero miraban desde afuera lo que pasaba, después los padres empezaron también a bailar, ¿no? Es como, es una invitación, ya uno entra distinto, ¿no? Me parece que es bueno y que lo haga también un directivo, ¿no? Que es como el líder de la institución.
A ver. Sí. Muy bueno eso. Algo, está bueno eso. Bueno, eso también es kit de bienestar. Muchas. Bueno, mi nombre es Sofía y con la línea de lo que ella decía, en primer grado sobre todo, yo estoy en primaria, los chicos tienen en la puerta cómo quieren saludar a la maestra. Entonces, si es con baile, con abrazo, chocando las manos, saludo así. Entonces, todos los días ellos eligen de qué manera se saludan antes de entrar. Bueno, fíjense cómo también pueden, que no es cuando uno habla de kit de bienestar, no estamos hablando solamente de cosas físicas, ¿no? Sino de todo este tipo de recurso que es importante. Y qué bueno darle la voz también a los estudiantes, como decía Silvina, decirles qué te gustaría, ¿sí? Porque a veces uno no, obviamente, o lo que le pasa al otro no es lo mismo que nos puede pasar a nosotros, ¿no? Bueno, y esto acá era donde íbamos a hacer la respiración, pero ya lo hicimos. Fíjense que también este es como un kit de emergencia. No me gusta mucho la palabra emergencia, pero dejémosla, para el bienestar emocional. Y fíjense que habla de la respiración, que un poco era lo que hablábamos, y ahí tienen para hacer respiración con los niños, ¿sí? Una de las más conocidas es la de la mariposa, ¿sí? Y después también del cuadrado, ¿no? Que uno respira, contás hasta 4. Acá tenemos otra también experta en respiración, ¿no? Hasta 4 y vas relajando, vas relajando. El de la mariposa es uno, lo deben conocer también, ¿no? Que vas respirando y vas haciendo ese movimiento. Esto es como para hacerlo también más creativo, ¿no? Más atractivo. Yo generalmente esto lo imprimo y también, bueno, se lo podemos dar a las familias, se los podemos dar a los chicos para que lo hagan, a los docentes, porque también es bueno que en las familias también empiecen a incorporar este tipo, ¿no? de técnicas y de estrategias, porque si no, todo lo que pasa en el colegio, si no se sigue acompañando, se pierde. Y hay muchos padres que lo agradecen. Después vienen a decir, respiramos juntos porque estamos a punto de discutir y de pelearnos y de, ¿no? tomarnos ese tiempo. La deben conocer también a Lucrecia Prat-Gay, que habla muchísimo de esto. Yo aprendí mucho de ella, que dice que cuando uno se enoja, tenés como, es como toda la corteza más reptiliana, creo que le dice. Entonces, si uno espera unos segundos, podés como pensar y razonar, ¿no? Entonces, mucho de los ejercicios que ella hace tiene que ver con cómo poder parar en ese momento, ¿sí? Puedes hacer alguna de estas actividades y después poder conversar, ¿no? Que es una forma también de ir madurando. Fíjense la red de apoyo. Hoy también se hablaba mucho. Esto que haces vos, ¿no? Bueno, somos una comunidad en las escuelas, somos un ecosistema. Lo que le pasa a uno impacta también en el otro. Y también como red de apoyo esto, ¿no? de poder, esto que decía ella, bueno, yo ya me doy cuenta cuando a alguien le pasa algo. Generalmente cuando hago el primer check-in, vieron el check-in que hicimos al inicio, les hago levantar la mano, quién número 1, número 2, ahora se me pasó, pero algo que noto es que nadie mira, nadie mira a los otros, como uno está bien, está pensando, bueno, yo un 5, ¿viste? Y me pasó en un lugar que una persona levantó en el 1, bueno, uno que era una imagen, y la directora lo había visto, y me acuerdo que después en el café se le acercó y le dijo, ¿qué te pasa? ¿No? Eso también, empezar a mirarnos, el tebeo que yo les compartí de Avatar, tiene que ver con eso también, de empezar a registrarnos. Yo les dije, ¿qué número nos pondríamos nosotros? Bueno, nosotros no nos conocemos tanto, no somos una comunidad,
Y somos por ahí en estos 3, 4 días, ¿no? Sí, pero qué bueno también ver cómo estamos a nivel de grupo, cómo estamos a nivel de ecosistema. Se habla mucho de la autorregulación personal y la autorregulación grupal, ¿no? Eso es algo que tenemos que empezar también a trabajar cada vez más. Y obviamente, como decíamos, que son las cifras alarmantes. A ustedes también les debe pasar que hay docentes que están estresados, deprimidos, las familias, los chicos. Está aumentando mucho el índice de suicidio en muchas provincias. Hoy, hablando con algunos de ustedes, nos contaron de casos que tuvieron hace poco. Entonces, esto es clave, ¿no? Y el diálogo interno. Si el otro no me cuenta cómo está, ¿no? O esto, la rumiación, ¿no? que a veces estamos todo el tiempo pensando positivamente o negativamente. Entonces, esto de poder generar una red de apoyo y poder también expresar, ¿no? lo que nos está pasando es una forma de registro. Y esto, insisto, en trabajarlo tanto, primero tenerlo en algún lugar que se vea para, ¿no? Esto es como clave para un kit de bienestar, tenerlo muy a la vista, no sé, ya desde la sala de profesores, en las aulas, para tenerlo en cuenta, poder empezar tal vez la clase la mañana con alguno de estos ejercicios. Hoy en día circula mucho en redes algunas actividades que hacen en Japón. ¿Vieron que duermen la siesta y que ya tienen los bancos reclinables? No, yo no lo podía creer, ¿no? Es decir, en algunos países los chicos se duermen, dice acá les dicen duerman, ¿no? Como que se tomen ese momento. Yo agradecería mucho, yo amo las siestas. Tengo familia de la Mesopotamia, vieron que ahí si no dormís al medio. Pero nada, me parece que es un tiempo también, ¿no? Como de descanso, de recuperar energía y de estar también presente. Y después es importante también integrar con contenidos curriculares. No sé si ustedes conocen el modelo PERMA. El modelo PERMA es un modelo justamente, cada letra tiene un significado, ¿sí? Que lo creó Seligman, que es quien creó la psicología positiva. ¿Sí? Vieron que cuando de la psicología generalmente siempre se habla del malestar, la neurosis, y él dijo, ¿por qué en lugar de poner el foco en lo malo, no empezamos a ver el potencial que tiene la persona? Y vamos desde ahí, antes de diagnosticar, también podemos diagnosticar positivamente. Y él generó también, justamente la educación positiva, todo lo que él fue desarrollando de la psicología positiva lo trasladó a la educación. De hecho, el TEC Milenio, que ustedes tal vez varios lo deben conocer, que está en México, tiene también un área de felicidad, que es Rosalinda Ballesteros, quien lidera todo eso, y trabajan con el modelo PERMA. En la Universidad Siglo XXI también, yo que trabajo también en la Universidad Siglo XXI, todos nos capacitamos ya hace como 4 o 5 años en este modelo y se articula mucho con el TEC Milenio. Y cada una de estas letras también tienen, digamos, algunas didácticas o estrategias para trabajar cada una, en este caso, las emociones positivas. Yo las invito a que investiguen sobre esto, porque la verdad que es un modelo que está muy comprobado, que tiene evidencia científica, que también tiene ya muchas formas, si ustedes quieren medir, ¿sí? Así como decíamos que medimos, en la escuela medimos todo menos el clima escolar, es decir, ¿no? De cómo estamos, ponemos nota a todo. Me parece que es importante también empezar a trabajar con esto, ¿no? Y uno de los libros más conocidos de él es La auténtica felicidad, que también se las recomiendo. ¿Alguien conocía el modelo PERMA? ¿No? Y obviamente si a ustedes se les ocurre algo más que quieran comentar sobre esto, bienvenido sea. Porque generar los espacios emocionales para que el docente en sí, nosotros sabemos que el docente es el que está dentro del aula y el que va a transmitir esas emociones a los estudiantes,
que los docentes que estén emocionalmente de pensamientos positivos, de pensamientos agradables, de pensamientos reflexivos que le permiten a los estudiantes también crear este tipo de pensamientos. Nosotros en la institución donde trabajamos tenemos un momento al inicio de la jornada que le llamamos de emocionales, meditaciones, reflexiones, donde cada docente es el encargado una vez por semana que te toca en el calendario del mes preparar una reflexión basada obviamente a las creencias de la institución. Preparamos reflexiones para compartir con nuestros compañeros. En mi caso, cuando me toca preparar reflexiones, primero las preparo para mí, que sea lo que me esté ayudando y me permite reflexionar o meditar sobre eso y después ir y compartirlo. Es como otro tipo también de aprendizaje y de enseñanza para uno mismo y para los otros. De la misma manera hacemos al principio de la jornada con los estudiantes, llevamos una palabra reflexiva, una meditación, y lo que yo implemento en la hora de clase es que si veo algún tipo de conflicto, algún tipo de discrepancia entre mis estudiantes, poder llevar a la siguiente semana algún tipo de reflexión, meditación, que los ayude a reflexionar sobre esa problemática y para ayudarlos a tener un pensamiento más positivo, a tener un pensamiento más realista, a tratar de ser más respetuosos, armoniosos, cariñosos, compartir entre ellos, que es de fundamental importancia. Y no estoy hablando de un nivel primario, estoy hablando de un nivel secundario, porque soy de Chaco, soy de Villa Ángela, disculpen, soy de Chaco, soy de Villa Ángela. Y bueno, pero esto nos permite a nosotros docentes poder compartir con los demás y también poder abrirnos emocionalmente, porque entiendo que hoy el adolescente consume demasiado de las redes, la parte tecnológica vino y avasalló demasiado y nos estamos olvidando de esto, de la calidad humana, de ofrecer calidad emocional, pero de estar. Que ellos encuentren, yo siempre digo, el lugar seguro. No hay cosa más importante para mí que ir a un lugar seguro. Y qué lindo sería nosotros docentes ser el lugar seguro de nuestros estudiantes. Eso sería lo fundamental, lo maravilloso, que lo que no pueden encontrar afuera, que nosotros, yo siempre tengo este lema, yo no sé si se van a acordar de las cosas que yo hago, pero por lo menos estoy educando estudiantes con valores reales, que después el día de mañana cuando estén en la sociedad ellos entiendan que eso es lo que les va a ayudar, no una definición de mi materia, porque sé, y soy estricta en la materia, pero yo sé que la definición no le va a ayudar tanto, pero sé que una clase con emociones, sí, y me gusta ser muy bromista con ellos, y por eso se genera un ambiente áulico muy rico. Y entonces eso está bueno, darle un lugar seguro a quienes van a ser nuestro futuro, no nuestro presente y futuro. Gracias. Gracias. Me vas a hacer emocionar. Sí, y tiene que ver mucho con el autoconocimiento, ¿no? Es decir, empezar también a conocernos, también a desarrollar la inteligencia emocional, a saber qué cosas nos ponen de buen humor, cuáles no, cuáles son nuestros límites. No nos enseñan, ¿no?, a eso. Y yo creo que lo que vos hacés va en esa línea, ¿no?, de la reflexión, es decir, hablamos de la autorregulación también, ¿no? Es clave. Y yo creo que sí, el docente para mí tiene que ser ese lugar de confianza. Uno se acuerda, ¿no?, de esos docentes que nos dejaron huella, que nos dejaron marca. Y me parece que te acordás más, como vieron esa frase que uno dice, te acordás más de cómo te hicieron sentir, ¿no?, que por ahí lo que pasó. ¿Alguien más quiere? Gracias por lo que están compartiendo. Me alegra muchísimo que estén pasando estas cosas. ¿Alguien más? Estela, ¿querés comentar algo de lo que haces? Bueno, yo ahora no estoy con alumnos directamente, pero sí trabajo con directivos en capacitaciones de formación continua. Y bueno, utilizamos muchas de estas, digamos, estas estrategias es como que atraviesan todo el horario que ahora lo estamos haciendo en forma virtual, a veces son 3 horas seguidas, y entonces
todas estas estrategias es como que atraviesan, ¿no?, esos momentos, bueno, que yo decimos recreos mentales, y el recreo mental es a lo mejor tener que hacer ejercicios que son parecen pavos, ¿no?, pero de coordinación, de que con una mano hago una cosa, con otra, y mientras tanto voy deletreando una palabra, son modelos que me ayudan a mantener la atención y me ponen en movimiento, y siempre empezamos con una rutina de bienestar, ¿no?, de cómo están, y bueno, y para que no digan el bien o el mal, siempre buscamos, bueno, o a través de una metáfora, o elegir un color, o el título de una película, que eso los lleva a poder reflexionar y a desarrollar más ese cómo están, ¿no? Si no, lo que aparece siempre bien, cansado más o menos, ¿no? Y bueno, y el tema de la respiración, sí hacemos ejercicios de respiración para que puedan enseñarles también a los docentes y a los alumnos, sobre todo lo que es la respiración nasal, ¿no?, que está tan comprobado que activa las células del hipocampo y eso ayuda a mantener más la atención, ¿no? Y es tan importante es que hay trabajos, hay investigaciones que han demostrado que lo que se aprende en un momento de una respiración controlada se recuerda más que cuando no se tiene conciencia de la respiración, ¿no? Es poder hacer consciente, de alguna manera, esos procesos respiratorios y a regularlos, porque uno puede moldear, de alguna manera, sus estados de ánimo también, con la respiración. Así que, bueno, esas cositas. Hablamos mucho del alumno en el centro, ¿no? Es decir, acá la invitación también es ponernos a nosotros en el centro. Este docente, ¿no?, que genera confianza, este docente que invita también a que las emociones tanto... Bueno, Lucrecia dice mucho que no hay... la neurociencia dice que no hay emociones buenas o malas. Y qué bueno esto que vos decís de ampliar el vocabulario, ¿no?, emocional. Es decir, bueno, estoy enojado. ¿Qué tipo de es enojado o es, no? Empezar también a tener, que eso tiene que ver con, justamente con esto del autoconocimiento. Y la clave entonces tiene que ver también, cuando decimos el alumno en el centro, yo estoy medio de acuerdo y medio no tanto con eso. Porque para mí todo el ecosistema educativo es importante. El docente, el alumno. Entiendo que fue necesario hacer ese cambio de paradigma porque veníamos del paradigma del docente parado en la tarima, ¿no? Entiendo que fue necesario, es decir, para cambiar esa lógica o esa gramática escolar, pero cada vez hay más evidencia de que cada uno de los actores que formamos parte del ecosistema educativo somos importantes. ¿Sí? Entonces, para mí es importante poner al ecosistema educativo en el centro. Fíjense lo que decía hoy a la mañana, sigo sin acordarme el nombre, pero perdón, que decía, ¿no?, que el docente es el que gestiona, es decir, es como, ¿no?, es la institución. Entonces, si un docente no está autorregulado, un docente no está, es decir, ¿qué va a pasar en esa aula? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Patricia, soy del Colegio Castex de Bariloche. Nosotros lo que implementamos el verano, ahora cuando volvieron los docentes de sus vacaciones de verano, fue el primer día, se hizo un ejercicio de remada para todo el personal del cole, porteros, docentes, administración, estábamos todos ahí, como para invocar el trabajo en equipo y arrancar así el año. Así que la verdad estuvo genial. Divino, porque era todo trabajo en grupo, el remar juntos, viste, como que fue todo basado desde ahí y así arrancamos el año, que gracias a Dios ha dado muy buenos frutos. Y ahora estamos planeando hacer un trabajo similar, pero con caballos. En una laguna, en un regatas ahí de Bariloche. Así que sí, fue al aire libre. Ese fue el primer día. Sí, ese fue su primer día de todo el equipo del colegio. Como te digo, estaban porteros, docentes, administración, directivos, todos.
Bueno, esto fue organizado desde nosotros, desde el cole, así que estuvo genial. Y ahora sí, estamos viendo hacer un trabajito con caballos, que también está llevado todo a lo que es el trabajo en equipo. Así que bueno, eso es como para contribuir al clima de lo que es el equipo laboral. Aparte de esto, eso es pensar bien en el ecosistema, porque vos bien dijiste, todos fueron, ¿no? Es decir, porque también el portero, yo me acuerdo del portero de mi escuela secundaria, lo adorábamos, porque era la primera persona que veíamos cuando se acordaba de nuestros nombres, te olvidabas algo y él, ¿no? Es como que estaba presente. Es importante y que haya esa coherencia, ¿no? Esa coherencia en el trato, esa coherencia que tanto el docente como el portero como el directivo, ¿no? Tengan esa mirada más empática, por decirlo de alguna forma. ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí. Bueno, mi nombre es Magalí, soy del Instituto San Benito y bueno, un recurso que utilizo en mis clases es siempre dar espacio al sentido del humor. Por ejemplo, en cualquier temática, algo muy sencillo, al chiste, pero que se ríe de lo inocente, ¿no? De lo que está como, de lo que vale la pena reírse, por ejemplo, no sé, que le dice el 3 al 30, para ser como yo tenés que ser sincero, y ahí arrancamos con el espacio de matemática y sistema de numeración, y nos reímos todos, y qué bien hace la risa, ¿no? Está sumamente estudiado todos los beneficios que hay para regular el estrés, para la felicidad, y bueno, y reírnos todos juntos, pero no de nadie. Eso es todo. Bueno, excelente. Ya para ir terminando, que nos queda poco tiempo, me gustaría que se tomen unos minutos para ver cómo podrían impactar cada uno, primero en ustedes, ¿no? Esto, varios de ustedes dijeron, primero la reflexión, bueno, como decías vos, ¿no? Primero la reflexión a ver qué necesito yo y después ver cómo lo puedo llevar al otro, ¿no? Y después también preguntarle al otro qué necesita. Eso también es clave, ¿no? Con lo que decías vos de generar estos espacios, de que sepan que hay un espacio, que hay una escucha, que hay un diálogo. Este ejemplo que diste del alumno que te pidió hablar me parece que es claro de como que ya está instalado eso. Y esto es generar cultura del bienestar. Por eso la importancia de sostener, la importancia de acompañar, la importancia de, como vos decías, todos hicimos esta actividad. Porque todos tenemos que generar esta mirada o esta conciencia del bienestar, ¿no? Y empezar a poner de moda el bienestar, ya no tanto el malestar, ¿no? Que yo me acuerdo en las salas docentes, ¿no? Como que está bien, uno necesita ese espacio pero bueno, también empezar a tener otro tipo de conversaciones. Por ahí se pueden poner algunos disparadores por semana, ¿no? Algunas frases, esto del humor que me parece clave. Así que la invitación tiene que ver con eso, ¿sí? Y creo que acá ya, si nadie quiere comentar o decir algo más, la invitación es que cada uno de nosotros seamos o podamos invitar a ser, como les decía en un principio, guardianes del bienestar, ¿sí? Empezar como a generar eso. Y también llevarse la idea del kit de bienestar. Así como antes, me acuerdo cuando éramos chicos, lo que hacíamos era el reglamento, ¿se acuerdan? Del aula. Bueno, ¿por qué en lugar del reglamento no hacemos el kit de bienestar, ¿no? Entre todos. Y acá la importancia de sostener. Por ahí al principio va a haber incomodidad, como todo lo nuevo, porque aparte no estamos acostumbrados, ¿no? Hasta que se instalen este tipo de actividades. Así que bueno, de mi parte agradecerles mucho que hayan participado. Cualquier cosa estoy a disposición, me pueden encontrar también en redes con mi nombre y mi apellido. Así que bueno, muchas, pero muchas gracias.